Bueno, pues Juan Manuel Olivares, conocido en Jaén como Manuel Olivares, es un cazorleño que, bueno, como tantos y tantos paisanos, pues se fue después del instituto a estudiar a la universidad y una vez acabado sus estudios en la Universidad de Granada, pues tuvo la suerte de poder iniciar, en este caso, mi trabajo como orientador profesional en FEGIDI. Aquello fue por el año 98 y bueno, 27 años después aquí seguimos trabajando para las personas con discapacidad. Pues la verdad es que, fíjate, yo soy una persona con discapacidad, pero realmente como desde niño me he criado en una familia donde, bueno, yo no tenía constancia, ¿no? de esa discapacidad como tal, más allá bueno, de las propias limitaciones, pero lo veía como algo normal. Y bueno, estando en Granada como estudiante, mi primo Luis Melero me hizo socio de la asociación Asprami. Y quizá ese fue mi primera incursión en el mundo asociativo. Yo seguía estudiando en Granada y ya comencé como socio de Asprami y posteriormente, pues en el año 96 que se creó la asociación en mi pueblo, la asociación AMIFCA de la comarca de Cazorla, actualmente la asociación Juan Lamarto, pues ya me involucré de una manera más activa, al igual que al incorporarme, como decía antes, en FEGIDI en el año 90. Bueno, las asociaciones, como por lo menos como yo las conocí en su día, era más bien un núcleo de un grupo de amigos que se juntaban, creaban una asociación por una serie de necesidades, de objetivos comunes, era como una familia donde lo que existía era el voluntariado y bueno, poco a poco esas asociaciones fueron cambiando con el paso de los años, pero el inicio, por lo menos el que yo viví, fue eso, asociaciones pequeñas que se sacaban sus objetivos a base de mucho esfuerzo, mucho voluntariado, mucho trabajo de grupo a nivel de amigos, de familia, de socios, y ese fue el inicio del asociacionismo que yo al menos he conocido. El asociacionismo para mí, bajo mi punto de vista, ha ido cambiando con el paso de los años. Se han ido convirtiendo en pequeñas empresas las asociaciones, con personal contratado, cada vez el voluntariado ha ido a menos y se ha ido, entre comillas, profesionalizando el trabajo que se hace en las asociaciones, hasta tal punto que hoy en día prácticamente en muy poquitas asociaciones hay voluntariado y si lo hay es muy poco, no el que se desearía o el que toda asociación necesita. Yo, como comentaba al principio, me incorporé en el año 98. Desde que me incorporé, yo siempre viví una FEGIDI con buena relación, con buena sintonía con las distintas administraciones en relación a programas, a proyectos y demás. Y por otro lado estaba la margen el papel nuestro, el papel reivindicativo como entidad que luchaba por los derechos de las personas con discapacidad, por la accesibilidad, que eran los campos básicos de trabajo. Entonces había una buena relación con las entidades, con las administraciones, pero por otro lado, pues cuando teníamos que criticar, se criticaba. Eso hoy en día, ¿cómo está? Pues bueno, una relación parecida, pero sí es cierto que se ha perdido la reivindicación. Poco se reivindica para las necesidades que hay. Se ha ido perdiendo esa lucha, esa forma de reivindicar aquellas pintadas de accesibilidad, puesto que, por ejemplo, se analiza en la ciudad de hoy en día con las del año 98, no hay gran diferencia en cuanto a accesibilidad, sinceramente. Y entonces, pues bueno, la relación ahora es como más de empresa de tú a tú. Ahora hay veces que es la propia administración la que te pide a ti que hagas servicios y que prestes colaboración con la administración en unos servicios que tendrían que estar realizando ellos y que sin embargo se lo exigen a las asociaciones. Y luego hay por otro lado otro campo que debilita a las asociaciones, que es el tema de la cofinanciación en los proyectos. Eso ha hecho que muchas entidades pequeñas hayan tenido que retirarse de determinadas convocatorias y al final pues eso ha hecho que el asociacionismo y las asociaciones y las entidades
sean, entre comillas, más débiles. Bueno, la relación ha cambiado mucho y esto tiene que ponerse encima de una mesa para analizarlo y volver a sentar unas bases que sean buenas para las asociaciones, las entidades y que también le venga bien a la administración, porque si no, de seguir este camino vamos hacia la perdición, vamos a la desaparición de muchas entidades. Sinceramente yo creo que no, porque sinceramente yo creo que no se lo creen. Ni se lo creen ni se lo han creído nunca. Una cosa es la foto, otra cosa es el discurso, el aplauso, eh, la atención a los medios de comunicación donde se vende eh, todo lo bueno de la sociedad y de lo que se va a hacer y no se va a hacer, y otra cosa es el día a día, que luego es plasmado que no, que efectivamente se siguen haciendo actos todos los días en la ciudad o en las distintas ciudades que son inaccesibles, que no se tienen en cuenta las personas con discapacidad, que una serie de cuestiones que te das cuenta que realmente no les importamos. Hay veces que cuando llegan las elecciones, y lo digo con sinceridad, entonces sí se acercan a ti como entidad, pues porque les viene bien para la foto, porque les viene bien para ese proceso electoral, pero luego no se acuerdan. Porque que tú te reúnas con determinadas administraciones y que te digan tenéis que ser fuertes, tenéis que luchar, no podéis dar lugar a desaparecer, porque si no, ¿quién va a hacer ese trabajo que Fejide lleva haciendo 38 años? Eso sirve de poco. El que te digan que sea fuerte, si no nos ayudáis de verdad, no nos echáis una mano de verdad, eso no sirve de nada. Entonces, yo sinceramente creo que no se lo creen. No se lo creen ni se lo han creído nunca. Pues diría que algo similar a lo que he dicho de la clase política o de las administraciones. ¿Por qué? Porque pasan los años y ves que hay gente que todavía no te conoce, que no sabe lo que llevas haciendo y llevas 38 años dando guerra, si me permitís la expresión, en la ciudad y en la provincia. Y bueno, tienes el ejemplo del aparcamiento reservado para personas con discapacidad, que sube al norte de España o va a cualquier país europeo, y aquello es sagrado y respetado por todo el mundo, y aquí te encuentras el aparcamiento ocupado por personas que no tienen movilidad reducida, y si además les dices algo, se te enfrentan. Y bueno, yo creo que la sociedad como tal no valora el trabajo que se hace. Bueno, hay determinados usuarios que vienen a servicios, como puede ser la fisioterapia o como puede ser la escuela de espalda, como puede ser programas de tipo psicológico o de atención eh, psicológica que sí pueden valorar el trabajo que haces como entidad, pero más allá de esos ejemplos concretos, yo creo que a un nivel general no se valora ni se conoce lo que realmente hace. Pues yo entiendo que son, por desgracia, siguen siendo las mismas que hace 30 años, es decir, el tema de la accesibilidad, por un lado, el tema del empleo. Llevamos años trabajando el tema de la salud, ya no solo con el tema de rehabilitación y fisioterapia, sino también con proyectos y programas como la Escuela de Salud, temas de alimentación, eh, alimentación saludable. Y bueno, en ese aspecto, seguir trabajando también el tema de la relación con las administraciones y vienen a ser los mismos objetivos que hace muchos años. Hemos avanzado en algunas materias, el tema del empleo, bueno, parece ser que una parte del empresariado pues ya nos conoce algo más y se contrata más. Eso es fruto también del trabajo que lleva haciendo el equipo de intermediación laboral, el servicio, nuestro SIL, desde hace muchos años. Y bueno, yo no veo muchas diferencias con. Eh, en el año, hubo una época entre los años 2004, 2007, 2008, donde la administración apostó por proyectos donde se financiaban o se subvencionaban pues X trabajadores durante un periodo, eran los programas IGS, que eso permitía que las asociaciones tuvieran un trabajador
ese trabajador lo que hacía era impulsar, junto con las directivas de las asociaciones y el poquito voluntariado que había, hacía que las asociaciones se impulsaran y tuvieran actividades, tuvieran iniciativas, pudieran conseguir más socios, pudieran relacionarse con las administraciones, los ayuntamientos de las comarcas, de la zona. Y bueno, esa labor fue muy importante. A medida que la financiación ha bajado y ha ido desapareciendo, pues las asociaciones se han ido quedando sin contenido. El aspecto que los directivos, desgraciadamente, en una gran mayoría no tienen la formación mínima que los proyectos de hoy en día y la sociedad hoy en día requiere, y entonces eso hace que muchas asociaciones pues se hayan quedado por el camino y otras pues tengan muy poquita actividad. Y a veces lo vemos reflejado nosotros mismos, que en nuestros órganos de gobierno, sean juntas rectoras, sean asambleas, vemos poquita participación. Y el otro día lo hacíamos nuestra asamblea por Zoom y igualmente con las herramientas digitales también hay poca participación. Entonces, el tema de la participación de las asociaciones, de la financiación, pues bueno, tiene que ser temas que pongamos encima de la mesa porque en esta línea nos queda poca vida. Entonces, tenemos que reactivarnos. Las administraciones tienen que ser conscientes de que también hay que activar este tipo de mecanismos donde de nuevo se fomente la participación, se fomente el que se trabaje en las asociaciones, porque se hacen unos servicios y se hacen unas actividades muy necesarias y son servicios que la propia administración no ofrece. Por lo tanto, el trabajo que hacen las asociaciones es fundamental. Fejidi va camino de los 39, va camino de los 40 años. 40 años de vida en una entidad social, en una asociación, en este caso en nuestra federación, es una edad muy importante. Yo diría que ha habido varias etapas, ¿no? Una primera etapa de nacimiento, de intentar tener un pequeño local, unos pequeños servicios y tal. Luego pasamos a una época con Alfonso Huerta en la presidencia, que la entidad tiró para adelante, que vinieron grandes proyectos a la entidad como Gen Accesible, como los IGS que comentaba antes, con la continuación de Pilar Martínez durante muchos años. Lo que pasa es que luego llegó toda la época de crisis y de vacas flacas que si esto le afecta a la sociedad a nivel general, a nosotros nos afecta más todavía, porque somos los primeros por donde recortan. Entonces, bueno, Fejidi en 40 años casi que tenemos se ha convertido en una referencia en el sector de la discapacidad en la provincia. Y ya no solamente en la provincia, sino me atrevo a decir con firmeza que además a un nivel andaluz, porque hemos tenido grandes líderes en la casa que han sido referencias y siguen siendo referencias a nivel andaluz. Y eso nos posicionó de manera fuerte en el movimiento asociativo y de ahí todos los grandes proyectos que se han hecho en esta casa durante todo esto. Pues sinceramente, con los problemas y la situación que tenemos en el día a día, no me he parado a pensar qué va a ser de Fejidi dentro de 10 años. Yo espero que, por ejemplo, nos consolidemos a un nivel de financiación, en el sentido de que desde hace muchos años, desde el año 98 que creamos nuestra empresa en Ordi, siempre se creó con el objetivo de generar empleo y de generar autofinanciación. Y dado que las subvenciones, esto va cada vez a menos, espero que los propios negocios que va generando Enordi sirvan para consolidar a la entidad, a Fajidi, con un nivel de financiación suficiente por sí misma, ¿no? Y luego, pues bueno, espero también que la sociedad y la economía del propio país den como para volver a eh, subvencionar grandes proyectos y ya no solamente las administraciones, sino las grandes entidades bancarias, que son otras de las grandes entidades que han apostado estos años con proyectos como Fundación La Caixa con el tema del Incorpora, con muchos puestos de trabajo que han generado a la vez eh, mucho empleo, o la Fundación Caja Rural principalmente. Y ese sería un poco
el sitio donde yo veo a Fejide dentro de unos años, más posicionado económicamente, más posicionado socialmente y con una mayor salud financiera.